de la gente que está sirviendo en el concilio, ¿no? Hay credenciales nacionales que entregamos a los evangelistas, a los pastores que enviamos, hasta que pasan los años y puede ya evidenciar que pueden tener credenciales internacionales que vengan desde Cleveland, Tennessee, donde están nuestras oficinas mundiales, nuestras oficinas internacionales. Pues hace 2 años, no sé cómo no lo habíamos recibido, hace 2 años llegó a las oficinas nacionales nuestras, desde nuestras oficinas internacionales en Cleveland, las credenciales internacionales de nuestra amada pastora Ana Dolores Batista Tavares de Peña, mejor conocida como Fanny de Peña. Amén. Yo quiero que pase por acá, la negra mía. Quiero felicitarla por sus credenciales internacionales. La gloria sea para Dios. Se le entrega a la pastora sus credenciales internacionales. Y dice, el número de credenciales es el 77.905. O sea, en términos de ministros a nivel mundial, nosotros somos 8 millones de miembros. El concilio tiene 8 millones de miembros en todo el mundo, y entre esos 8 millones de miembros hay 77.905 que tienen credenciales internacionales. De manera que bendecimos a Dios por este privilegio. Es una bendición en el país. No todos, ni siquiera los pastores, todos tienen credenciales internacionales. Y este es un reconocimiento que el concilio hace, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, del trabajo que la pastora ha venido realizando, tanto en la iglesia local como en el Ministerio Nacional de Profesionales y Técnicos de la Iglesia de Dios en República Dominicana. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor por su pastora y este reconocimiento que yo debió entregárselo al obispo nacional, ¿no? El reverendo Mauro Vargas, pero ya él lo hará en una actividad nacional. Yo me la adelanté aquí en la iglesia local. Amén. Gracias, negra. Felicidades. Amén. Bueno, yo quiero predicar en este día. Quiero predicar porque a las 5 de la tarde estaremos predicando en Higüey con la ayuda del Señor. Y a las 7 de la noche estaremos predicando en la otra banda, en Higüey, en la provincia de Altagracia también. Por lo cual, tu pastor predicará 3 veces en este día para la gloria de Dios. Pueden orar por mí por eso, ¿verdad? Amén. Para que su gracia no nos falte. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a gozarnos en esta hora. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes. Y como ustedes van a recibir el primer mensaje, pues será el mensaje con mayor energía que vamos a dar en el día de hoy, de los 3 mensajes que vamos a predicar. Abra su Biblia en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 33. Queremos dar la bienvenida a toda la gente que nos visita en este día. Dar la bienvenida también a todas las personas que nos ven, que nos dan seguimiento por las vías electrónicas, por nuestros canales de YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, por todos los lados, por donde vamos a llevar el mensaje del Señor. ¿Quiénes tienen sus celulares aquí? Levanten la mano, todo el que tiene su celular acá. Todo el que tiene su celular. Yo quisiera hacer algo antes de tener la lectura de la Biblia. Ya estamos conectados, ¿verdad, muchachos? Entren al perfil. Vamos a hacer algo que no hemos hecho. Entren al perfil, por favor, de Facebook de la iglesia. Amén. Búsquense Iglesia de Dios Centro de Adoración Naco. Ya ahí hay un link. Ese link de la transmisión de este mensaje, compártanlo en su muro ahora. Ahora, háganlo ahora. Come on. Vamos, tienen permiso de usar el celular en el día de hoy. Háganlo ahora. Entren a la página de la iglesia. Iglesia de Dios Centro de Adoración Naco. Entren. Copien el link donde dice copiar esta transmisión. Y ese link denle a compartir. Cuando ustedes le den a compartir, le sale en su muro, en su biografía, y a partir de ahí todos sus contactos de Facebook también estarán siendo predicados y ministrados con esta palabra. A ellos
les decimos bendiciones y bienvenidos. Bienvenidos. Si no puede hacerlo hoy, pues ahorita, después del culto, pues usted lo hace y compártalo. Es una manera de evangelizar, es una manera de hacer copartícipe de lo que estamos haciendo a la gente que está escuchando la palabra. Éxodo capítulo 33, versículos 13 al 17. Quiero leer ahí. Lo hago siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, repito, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Estoy leyendo el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 13 en adelante. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Alguien puede repetir este versículo conmigo? Si tu presencia no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Y hoy tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Gracias, Rey, por tu palabra te damos en este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por este espejo que dejaste a nuestra alma. Gracias porque ellas son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Ayúdanos a compartirla con los necesitados. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a vivirla y a ponerla por práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Dígale que está a su lado, yo sé que Dios me ama. Yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Pueden tomar sus asientos. Tribútenle ese aplauso de adoración al Señor en esta hora. Beneficios de la presencia de Dios en tu casa. Hay beneficios de la presencia de Dios en tu casa. Hay provecho en que la presencia de Dios esté en tu casa. Puedes darle este mensaje al que está al lado tuyo. Hay beneficios en la presencia de Dios en tu casa. A veces creemos que el beneficio vendrá de la mano del hombre. A veces creemos que vendrá de la mano de los caballos y de los carros que necesitamos. Creemos en ocasiones para librar nuestras batallas. La presencia de Dios es el detonante de todos esos beneficios colaterales que pueda haber. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba tipificada de manera específica en el pueblo de Israel al salir del pueblo de Egipto en el desierto. Estaba tipificada la presencia de Dios por la existencia de lo que se conoce como el Arca del Pacto. El Arca del Pacto era un recipiente rectangular fabricado de madera de acacia, recubierto de oro, que tenía a su alrededor unos anillos, y a través de esos anillos se hacía atravesar dos varas para que los levitas, solo y únicamente los levitas, pudieran transportar esa arca sin tener que ponerle la mano al arca en sí, sino agarrando solo las varas, colocándola, como dice el Pentateuco, en los hombros de los levitas que estaban especializados para transportar esta arca. Este arca era depositario, era el lugar donde se encontraban las tablas que Moisés había recibido allá en el Sinaí. Pero del mismo modo también esta arca contenía una muestra muy pequeña, muy reducida
del maná que el Señor había dado al pueblo de Israel en el desierto para que no muriera. El arca del pacto también representaba nada más y nada menos que la presencia misma de Dios. Por eso cuando ustedes escuchen hablar del arca del pacto o del arca del testimonio, estamos hablando de la misma cosa. ¿Alguien dice amén? El arca del pacto y el arca del testimonio es exactamente la misma cosa. Cuando hablamos de esta herramienta, cuando hablamos de este utensilio importante, estamos hablando para la cultura judía que estaba en el desierto, inclusive que llegó luego a la tierra prometida y que luego de pasar de tabernáculos donde se guardaba el arca, pasó a guardarse el arca en el templo mismo, tanto en el templo de Salomón como en el templo de Zorobabel y luego en el tercer templo que se construyó con Herodes el Grande. Esta arca del pacto para el judío representaba nada más y nada menos que la presencia misma del Dios de Israel. Alguien dice amén. El Dios de Israel, que es un Dios omnipresente, que es un Dios que está en todos los lugares. Dios está donde quiera que Él quiera estar. Es más, Dios, si quisiera estar hasta en el mismo infierno, pudiera estar hasta en el mismo infierno. Doctor, está predicando herejías. Esta es la palabra que Cristo descendió a predicar. ¿A dónde? Hasta los infiernos. O sea, Cristo tiene como Dios potestad de ir donde Él quiera ir. Satanás no tiene potestad de ir donde quiera que Él quiera ir. Amén. Satanás no tiene potestad de entrar a la casa suya si la casa suya es morada del Dios de Israel. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor. Amén. Satanás no tiene derecho a estar en la iglesia si la iglesia es casa de Dios y es puerta del cielo. Satanás no tiene derecho a conocer tus pensamientos. Satanás no tiene derecho a interferir en tus oraciones. Satanás no tiene derecho a obstaculizar el propósito de Dios en tu vida. Porque si bien es cierto que a Satanás se le entregó un poder, ese poder es un poder limitado. Y ese poder solo podrá aplicarse en tu contra hasta donde Dios le diga a él, no avances más de ahí, porque después de ahí me lo vas a meter en problemas. Dios no te va a meter en problemas. Dios no te va a poner cargas mayores que las que tú puedes llevar. Así que no creas que la prueba que estás viviendo va a acabar contigo y va a acabar con tu familia. Antes de que tu cuerpo se deshaga, antes de que tu carne desaparezca, antes de que puedas dejar de tomar decisiones por tu propia vía, Jehová Dios mandará respiro y liberación para ti y para tu familia. ¿Alguien dice amén? Así que tranquilo, resiste tu prueba, resiste tu proceso, resiste el momento que estás viviendo, porque Dios no va a dejar que esta prueba sea la que destruya tu vida ni la de tu familia. Cuando hablamos del arca, estamos hablando de esta presencia de Dios para los judíos. Y me encanta cómo se mostraba esto en el camino en el desierto hacia la tierra prometida. Se le ordenó a los judíos que el arca del pacto fuera delante. Mientras el pueblo marchaba, el arca del pacto tenía que ser cargada por los levitas delante del pueblo. En otras palabras, la nube que Dios prometió como señal misma de su presencia, ¿usted sabe encima de quién estaba? Estaba encima del arca. El arca se movía a la derecha, la nube se movía a la derecha. El arca se movía a la izquierda, la nube se movía a la izquierda. Esta nube era representación misma también del cuidado y la protección de Dios. Dice la palabra que el Señor iba con el pueblo de Israel de día como una nube protegiéndolos y de noche como una columna de fuego mostrándole el camino. La presencia de Dios está a tu disposición para alivianarte la carga en tu camino. La presencia de Dios está a disposición de tu familia para que tu familia pueda disfrutar de otra manera de vivir. Tienes que meter la presencia de Dios en tu casa. Tienes que meter la presencia de Dios en tu familia. Tienes que meter la presencia de Dios en tus planes.
Tienes que meter la presencia de Dios en todo lo que quieres hacer si de verdad quieres ser exitoso. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. La Biblia relata una serie de episodios de fracasos del pueblo de Israel, sencillamente porque menospreciaron el arca del pacto. Porque no le dieron el valor que tenía el arca del pacto como la presencia misma del Dios de Israel. Yo quiero retar a alguien en este día, presente y los que están a distancia. Quiero retarlo en este día a que reflexionemos en qué lugar de nuestra casa está la presencia de Dios. En qué lugar de nuestra vida está la presencia de Dios. ¿En qué sitial de nuestra familia está la presencia de Dios? Hoy yo no te quiero pedir que metas un arca. Yo no te quiero pedir que construyas un arca, porque hoy no es necesario. ¿Sabes por qué hoy no es necesario que Dios esté representado en un arca ni en ningún otro utensilio? Porque dice la palabra que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos y ya no existe diferencia entre el lugar santísimo y el lugar santo. Ya no hay necesidad de que un sumo sacerdote esté realizando sacrificio por nosotros, porque usted y yo también hoy somos sacerdotes del Dios de Israel. Amén. Hoy podemos sacrificar alabanza. Hoy podemos sacrificar nuestras vidas a favor de Jesucristo y de su santo evangelio. Hoy tenemos acceso al trono de la gloria. Amén. Hoy tenemos acceso al lugar santísimo sin necesidad de que medie un sumo sacerdote entre Dios y nosotros. Eso yo creo que merece un aplauso. Es un privilegio. Es un privilegio que no lo merecemos. Es un privilegio que no nos compete. Pero tan grande y poderosa es la gracia de Dios, que con la muerte y resurrección de Cristo Jesús, Él nos hizo nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. El sacerdote, la palabra sacerdote, lo que significa es el que santifica. Levante su mano. Repita conmigo: yo soy sacerdote de Dios. Como usted es sacerdote de Dios, todo lo que usted toca tiene que ser santificado. Lo que significa la palabra sacerdote es el que santifica. Como yo soy un sacerdote, yo voy a santificar mi familia en el nombre de Jesús. Voy a santificar mi negocio en el nombre de Jesús. Voy a santificar mis hijos, mis hijas en el nombre de Jesús. Voy a santificar la empresa, aunque me paguen un salario muy bajo, pero la voy a santificar. El jefe no sirve para nada, pero lo voy a santificar. ¿Sabe Dios? Y se convierte y tiene misericordia de los empleados. Todo lo que soy lo voy a santificar. Que quiero un vehículo y no tengo el dinero para comprarlo, vaya al dealer, mire el vehículo, póngale la mano, santifíquelo. Padre, no tengo el dinero, pero lo santifico y lo declaro propiedad mía a partir de hoy en el nombre de Jesús. A mí me ha funcionado eso. A mí me ha funcionado eso. Óigame, a mí me ha funcionado eso. Hágalo y declárelo por fe en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén en este día? Amén. Hubo un joven ese tipo me movió a mí a decir: Padre, pero gracias. Y úsalo siempre. Que va y me dice: Padre, yo quiero comprar un apartamento. ¿Y dónde es que tú lo quieres? Ahí, cuando vamos al lugar, lo que hay es un solar. Digo, ¿pero aquí lo que hay es un solar? Dice, no, pero mire, salió este brochure que dicen aquí van a levantar este edificio. Y entonces, ¿cómo? No, mire, yo quiero ese que está ahí. Y yo vine a pisarlo porque se va a quedar en este espacio que está en este solar. Eso es fe. Eso es fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El tipo no estaba viendo el edificio, pero él estaba convencido de que el edificio está ahí. El tipo no tenía la certeza de que tenía el dinero para comprarlo, pero tenía la seguridad de que el Dios al que él le sirve es el dueño del oro, es el dueño de la plata, es el que nunca ha pasado una vergüenza con tarjetas que no pasen en un verifón, es el que nunca ha dado un cheque en blanco, es el dueño del oro y de la plata. Ese es el Padre al que usted le sirve. Dele ese aplauso al Señor. ¡Wow! Presencia de Dios. En una ocasión, el arca cayó en manos de personas inadecuadas. La presencia de Dios para el judío quedó en manos de personas indicadas.
Y en una de las guerras entre el pueblo de Israel y los filisteos, entre las cosas que se llevaron, lo más valioso que se llevaron fue el arca del pacto. Y cuando vieron el arca del pacto, dijeron, óyeme, me voy a llevar esto, nos vamos a llevar esto, porque llevándonos esto, le vamos a quitar el poder de guerra que tiene el pueblo de Israel. El arca, wow, el arca que simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas, es herramienta de guerra, es instrumento de guerra. Cuando usted analiza lo que ocurrió en Jericó, la gente que estaba dando vuelta en Jericó no era loca que estaba. Y no es verdad lo que algunos han querido decir, que se trató de que el movimiento de los pies hizo que empezara, pero ven acá, por Dios, vamos a respetarnos un poquito, ¿no? Vamos a ser más serios, diría alguno, ¿no? Yo no puedo creer eso, para nada. Lo que pasa es que quienes estaban marchando, narra la Biblia, que delante iban, ¿saben quiénes? Los que iban cantando al Dios de Israel, e inmediatamente después de ellos, ¿sabe qué iba? El arca del pacto. El arca del pacto. La presencia de Dios. ¿Quieres que tu vida sea diferente? Pon la presencia de Dios delante en tu camino. ¿Quieres que tu familia sea diferente? Pon la presencia de Dios delante en tu camino. No hubo una victoria como la victoria que Dios le dio al pueblo de Israel frente a Jericó, una ciudad amurallada, con experiencia bélica, hasta que no se puso la presencia de Dios, simbolizada en el arca, delante de los que iban a marchar. Antes de marchar, asegúrate que Dios va delante de ti. Antes de emprender un sueño, asegúrate que Dios está delante de ti. Antes de caminar, asegúrate que Dios está abriendo camino. Me encanta cómo Dios hace las cosas. Vas a cruzar el Mar Rojo, asegúrate que Dios está en el medio separando las aguas para que tú pases en seco. Vas a cruzar el río Jordán, no importa cuán caudaloso sea. Si Dios va delante de ti, prepárate. Puedes usar los zapatitos del charol, puedes ir con medias blancas, puedes estar seguro que cuando llegues al otro lado, una gota de agua no estará en tu cuerpo. Porque la presencia de Dios va delante de ti. Tan solo asegúrate que la presencia de Dios vaya delante de ti. Si Él va delante de ti, lo que más me gusta de todo esto, cuando hablo del futuro, y por qué usted y yo no debemos temerle al futuro. Hay gente que vive inseguros en el presente porque no sabe lo que le viene en el futuro. El creyente debe confiar en que su Padre ya está en el futuro, ordenando todo para cuando usted llegue encuentre todo en orden. Es una bendición, ¿verdad? O sea, saber que mi Padre ya se me fue adelante a organizar mi futuro para cuando yo llegue allá, yo no pase trabajo. Óigame. Si usted quiere más, entonces usted es un gandío. Dele un aplauso al Señor. Confía, como dice la pastora. Confía que Dios tiene pleno control. Si la presencia de Dios va adelante, no hay que temer. Miren, vale la pena sacrificar todo lo que haya que sacrificar para que Dios esté con su presencia en nuestra casa. No sé lo que tendrás que sacrificar. No sé si tendrás que sacrificar a Netflix. No sé si tendrás que sacrificar cualquier otra cosa. Pero lo que sea que tengas que sacrificar, vale la pena sacrificarlo. Si ese es el precio a pagar para que Dios tenga su presencia en tu casa. No sé cuál es esa práctica. Te dejo esa tarea en este día. Te dejo esta reflexión. No sé lo que tendrás que dejar de hacer o lo que tendrás que comenzar a hacer para que la presencia de Dios esté en tu casa. Pero sí te puedo asegurar que no importa cuán alto sea el precio que tengas que pagar, vale la pena pagar ese precio. Si a cambio de eso tendremos la presencia de Dios en nuestra familia. Denle ese aplauso al Señor. Amén. ¡Wow! Y quiero que me acompañes al primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículos 28 y 29, nada más vamos a leer. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová. Miren cómo, con júbilo, la presencia de Dios. La presencia de Dios pone como resultado,
pone como reflejo, como manifiesto, alegría en las vidas de nosotros. Lo hemos dicho en varias ocasiones. ¿No es verdad que para usted ser un creyente piadoso, para usted responder al propósito de Dios, tiene que vivir una vida de amargura, de tristeza? Gente que creen que por estar amargado y estar triste y estar aburrido se van a ir ganando más tareas en el cielo. No, esto no es así. Esto no es así. La presencia de Dios tiene que proyectar en nosotros alegría del Señor. Tiene que proyectar en nosotros júbilo. Tiene que proyectar en nosotros, como dijo una hermana en una marcha en San Cristóbal recientemente, donde está Jesucristo, tiene que haber buenos. Amén. Sí, cuando Cristo está en la familia, tiene que haber cosas buenas. Cuando Cristo está en el hogar, tiene que haber alegría. Cuando Cristo está en el hogar, tiene que haber felicidad. Cuando Cristo está en el hogar, tiene que haber júbilo, tiene que haber regocijo. Los problemas nos mueven más allá, nos suben a otras dimensiones, más que nos destruyen. Amén. Oh, dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. Que lo sepa el mundo. Pero que vienen los problemas, que vienen las crisis, que vienen las deudas, que vienen las enfermedades. Pero Cristo tiene su presencia en el hogar y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque miren, hay un consejo paulino, apostólico, que dice: estad siempre gozosos. Usted se ha puesto a reflexionar sobre ese consejo paulino. Pero Pablo, ¿cómo que esté siempre gozoso, compadre? Que esté siempre gozoso. Y tengo la tarjeta sobregirada, y que esté siempre gozoso. Que esté siempre gozoso. Y me están casi quitando la casa porque tengo 5 meses que no puedo cubrir con la hipoteca de la casa. Que esté siempre gozoso. Y tengo que coger 4 carros para llegar a mi trabajo, porque no he podido comprar un vehículo. Que esté siempre gozoso. Y el negocio se me quebró, y que esté siempre gozoso. Que esté siempre gozoso con este diagnóstico que el médico acaba de entregarme. Sí, está siempre gozoso. ¿Sabes por qué? Porque el gozo que Dios va a reflejar en ti necesita un terreno fértil para que su semilla germine. Y tu problema, y tu crisis, y tu dificultad es ese terreno fértil para que el gozo del Señor esté cada día en tu familia. ¿Cómo lo veremos? ¿Cómo veremos la semilla germinar? ¿Cómo veremos el árbol ponerse frondoso? ¿Cómo veremos los frutos del árbol si primero la semilla no muere en la tierra? Ese momento de la muerte de la semilla en tierra es el momento del sufrimiento que probablemente estás viviendo. Pero Pablo te dice que te goce, no porque estás en el problema, sino porque Dios se va a glorificar de manera sobrenatural en medio de tu problema. Porque Dios va a hacer milagros, prodigios, maravillas y señales en medio de tu situación. Porque Dios va a exhibirse. Oh, gloria al nombre del Señor, como le dijo él a Pablo. Pablo, no te me quejes más, muchacho. No me llores tanto. Basta en mi gracia. Porque en tu debilidad, en tu problema, en tu dificultad, cuando todas las puertas tuyas están cerradas, entonces yo me exhibo como el Todopoderoso. Yo me exhibo como el glorioso. Yo me exhibo como el invencible. Yo me exhibo como el Shaddai, sustentador de toda vida, de todo ser que existe. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¡Wow! Ese es el Dios de Israel. Y sigue diciendo: llevaban el arca con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son del salterios y arpa. Oiga lo que dice el versículo 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Jerusalén. Jerusalén, ¿no? Es la ciudad de David. Usted tiene que estar seguro de lo que estoy diciendo. Jerusalén es la ciudad de David y es la capital de Israel. Y todo el que diga lo contrario desconoce la Biblia, desconoce la historia u odia al Dios de Israel. Jerusalén es la capital de Israel, no de Palestina, no de ningún otro país por ahí. Jerusalén es la capital de Israel. Amén. Y los países que se respetan deben tener sus embajadas no en Tel Aviv, sino en Jerusalén. Denle un aplauso al Señor por Israel. Amén. Sí, tenemos que saber las cosas como son. Amén.
y bendecimos a Israel, porque Él bendecirá a los que bendigan a Israel. Y yo quiero ser bendecido. Denles aplauso al Señor por Dios y el Dios de Israel. Oiga lo que dice, que mientras traían el arca a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, ¿recuerdan? ¿Quién era Mical, la hija de Saúl? La esposa de David. Fue el trofeo que se le entregó a David cuando mató a Goliat. El Goliat dijo que David preguntó, ¿qué hay para mí? Y si yo mato a ese gigante, ¿qué hay para mí? No, mira, para ti hay esto, y no hay más. Hay esto, pero yo creo que hay más. Sí, también está mi hija para ti, le dijo el rey Saúl. Y le entregó a Mical. Bueno, pues Mical, cuando veía que David venía lleno de alegría, lleno de gozo, porque donde está la presencia de Dios hay gozo y hay alegría. Amén. Hay gozo y hay alegría, aunque ese gozo y alegría se ha bañado a veces por lágrimas. Pero como yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se levantará, y que como Él no trabaja solo, cuando Él se levante también me va a levantar a mí juntamente con Él, pues yo desde ahora me estoy gozando hasta que llegue el día de mi levantamiento. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Mical, la esposa de David, hija de Saúl, mirando por una ventana, porque hay gente que se ha conformado en la vida con ver la presencia de Dios desde una ventana. Y ver cómo aquella persona crece, avanza, prospera, echa hacia adelante. Y ellos desde una ventana mirando, expectantes. En la vida hay dos tipos de personas. Están los que hacen la historia y están los que escriben la historia. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser el que cuente la historia o quieres ser protagonista de la historia? Dios te hizo protagonista de la historia. Dios quiere que tú seas protagonista de la historia. Dios quiere que de ti se hablen, que cuando se mencione tu nombre digan, no, esa era la persona que toda la vida tuvo una sola esposa, que toda la vida tuvo un solo esposo. Esa es la persona que nunca le faltó el respeto a su familia. Esa es la persona que nunca le falló al Señor sin arrepentirse. Esta es la persona que siempre fue íntegro delante de los mandatos del Señor. Amén. Ser parte protagónica de la historia. Bueno, alguien tendrá que escribir la historia, pero bueno, que le escriban lo que tengan que escribirla. Pero yo quiero ser de quien se hable en la historia. Yo quiero ser el que trabajó para transformar mi familia, para transformar mi iglesia, para transformar esta generación. Y que no seamos espectadores. Mical era una espectadora. ¿Espectadora de quién? De la presencia de Dios. Mientras David venía brincando, gozando, y venía hasta quitándose la ropa de la algarabía. Amén. La mujer de David lo miraba expectante desde lejos. Métete en la presencia de Dios. No te quedes en la orilla. No te quedes en las gradas. No te quedes a la distancia. Métete a las profundidades de Dios y encontrarás los mayores tesoros de Dios a tu disposición. ¿Alguien dice amén? ¿Y qué dice la Biblia de Mical? Dice Mical, la Biblia, que vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Ahora yo le quiero pedir a usted que investigue de la vida de Mical y dígame las cosas grandes que la historia relata de Mical. ¿Usted conoce algo grande de Mical? Se queda ahí mismo. En la historia Mical pasó como la esposa de David. Que no es poca cosa, déjenme decirle, esposa del rey David, del rey de David, nada más y nada menos. Pero ella pudo haber sido algo más. Pero ¿qué escogió Mical? Mical escogió quedarse en las ventanas mirando a la gente que tenía la presencia de Dios. ¿Alguien comprende lo que predico? Hay gente que ha pasado su vida mirando a los demás que tienen la presencia de Dios. Hay gente que creen que vinieron a los pies de Cristo para observar a los demás que tienen la presencia de Dios. No, la presencia de Dios quiere estar en ti. La presencia de Dios quiere estar en tu casa. Los milagros que tú escuchas que Dios hizo en la casa de Minerva, quiero hacerlo en la casa tuya. Los milagros que tú escuchas que Dios hizo en la casa en la familia de Maribel, quiero hacerlo también en tu casa.
Los milagros que tú escuchas que Dios hizo en la familia de Lourdes, quiere hacerlo en la familia tuya. El milagro que tú escuchas que Dios hizo en la familia de Cecilia, quiere hacerlo también en la familia tuya. La presencia de Dios quiere estar en tu familia. La presencia de Dios quiere estar en tu casa. Dios quiere andar contigo. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como se conoció en el siglo XVIII. Decía, mientras más tú veas la presencia de Dios, más la presencia de Dios se va a ver en tu vida. ¿Alguien entiende lo que dijo? Tú quieres que la presencia de Dios salga por los poros tuyos. Cuando la gente te huela, tú huelas a presencia. Hay gente que huele a presencia de Dios. Que cuando la gente te salude, tú digas, wow, me saludó y siento la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que ha saludado a uno y cuando saluda a uno, siente que algo como que lo... Bueno, la presencia de Dios está en nuestras vidas. Amén. El ángel de Jehová está en nosotros. Amén. Así que rechaza por favor el espíritu de Mical. El espíritu de Mical nos mueve a ser solo espectadores. Dios no quiere espectadores. Dios quiere actores que se muevan por la presencia que Él ha puesto en las vidas de la gente que Él ha llamado. Amén. La presencia de Dios en tu casa desata bendiciones sobre tu familia que impactarán positivamente inclusive a otras familias. Amén. La presencia de Dios en tu casa va a desatar un ciclo de bendición que va a impactar a otras familias, inclusive familias que no hicieron nada para ser bendecidas, pero que como tú estás en esa comunidad, la presencia de Dios está en tu casa, esa presencia de Dios va a impactar a los vecinos y a los familiares tuyos que te rodean. Y tengo muestra y ejemplo acá mismo en este mismo pasaje, primer libro de Crónicas, capítulo 16. En el versículo 2 dice la palabra: y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz al pueblo en el nombre de Jehová, oiga lo que pasó en el versículo 3, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan. Todo el judío, todo el israelita, en ese día se comió una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y usted dirá, pero ¿cuál es la importancia de esto? ¿Me estás hablando de presencia de Dios? ¿Me estás hablando de que David hizo los sacrificios que tenía que hacer en el arca, ante el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios? Y ahora me estás hablando que después de esto hubo bendición de comida para el pueblo de Israel. Mire, para el judío, cuando usted escuche la palabra pan, está hablando de todo tipo de comida, del suplir completamente de todas las necesidades. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar de esta manera: el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. No es que nos íbamos a hartar de pan en la mañana, al mediodía y en la noche. No, es que para la mentalidad del judío, pan es la yuca, el aguacate, el locrio de arenque, amén, la habichuelita negra, el moro de guandule. O sea, todo esto para el judío es el pan. Pero también es suplirle para todos los demás. Jesús lo que estaba diciendo: Padre, súplenos de todas nuestras necesidades. Y me llamó la atención cuando leo este pasaje bíblico, donde David primero hace el sacrificio que garantice que la presencia de Dios continúe en su casa, o en el tabernáculo, o en la tienda donde se encontraba el arca del pacto, el arca del testimonio. Y luego, como resultado de eso, como resultado de la presencia de Dios en esa casa, ¿qué ocurrió? Que los demás que no estaban en la casa sacrificando con David fueron beneficiados con provisión de parte de Dios a través de David. Miren, a nosotros se nos dio una herencia terrible como latinoamericanos. A nosotros se nos metió una herencia muy negativa que tenemos que luchar desde la iglesia para eliminar esa herencia. ¿Cuál fue esa herencia?
La herencia de la mendicidad. La herencia de pedigüeños. La herencia de creer que cuando vemos a una gente, lo primero que tenemos que mirar es cómo esa gente nos va a ayudar. ¿Sí? ¿A usted no le ha ocurrido eso? Gente que cuando lo ven a usted le dicen, Julio, se me arregló el día. Allá en Bonao se lo dicen, ¿ya vino Julio? No, se me arregló el día. Óigame bien. ¿Que te vieron a ti? No, ya se me resolvieron los problemas de este día. ¿Qué me va a dar? Es una cultura terrible, que es antibíblica, déjeme decirle. Es antibíblica, porque lo que la Biblia enseña es que es más bienaventurado dar, y dando es como. ¿Usted quiere recibir? Comience a dar. ¿Usted quiere cosechar? Comience a sembrar. ¿Usted quiere tener ahorros? Comience a depositar en una cuenta. Dele un aplauso al Señor. Amén. Pero nos metieron la cultura de la limosna y nos enseñaron a dar limosna. Mire, váyase con su limosna para su casa. Que el Señor no necesita limosna. El Señor necesita, y no la necesita, usted y yo necesitamos darle ofrenda al Señor. Pagar nuestros diezmos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando David siembra sacrificio, cuando David siembra devoción a Dios, ante el arca del testimonio, ante el arca del pacto, ¿sabe lo que cosechó el pueblo? Cosechó tortas de pan, cosechó tortas de pasas, de uvas, cosechó comida, porque Cristo quiere utilizarnos a nosotros para bendecir a los demás. Hay un versículo bíblico que desde niño impactó nuestra vida, desde que nos lo enseñaron en la escuela dominical de niños, en la escuela bíblica de niños, no he podido olvidarlo. Y fue un momento cuando los discípulos ya iban con Cristo y el tiempo había pasado, el tiempo había transcurrido. Y los muchachos le dicen, maestro, la gente está ya sudada, la gente ya está cansada, maestro. Vamos a decirle que se paren en las aldeas del camino y que ellos coman por ahí, que resuelvan su mundo como ellos puedan. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Cristo? No, ellos no tienen que irse. No. El que está en mi presencia no tiene que irse a buscar nada para ningún otro lugar. ¿Alguien dice amén? Amén. El que está en mi presencia, aquí lo debe tener lleno todo y en todo, porque yo soy el Dios de la plenitud. Un aplauso al Señor. Amén. No tiene que irse. Estás enfermo, no tienes que irte. Recibe sanidad en el nombre del Señor. Estás en crisis económica, no tienes que irte. Recibe prosperidad en el nombre del Señor. Está a falta de un buen esposo, ora y ayuna, que Jehová Dios te lo va a suplir. No tienes que irte. No tienes que irte. Y si lo quieres, bueno, acompaña al pastor, donde quiera que el pastor se mueve, que parece muchas solteras y muchos solteros por ahí. Amén. Pero no tienes que irte. Eso le dijo el Señor. Eso le dijo el Señor a los muchachos. No. Ellos no tienen que irse. Ellos no tienen que moverse, porque en la presencia mía es donde la gente tiene plenitud de gozo. En tu presencia. Hay un himno de Jaime Morral que dice eso. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Es en su presencia donde hallaremos oportuno socorro para nuestras vidas. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Denle vosotros de comer. Denle vosotros de comer. Cuando yo leí eso, yo, Señor, pero entonces hay una labor social que la iglesia tiene que realizar. Entonces no es solo las cuatro paredes, hay un rol social que tenemos, con el cual tenemos que impactar a toda la sociedad. Por eso tenemos que buscar a los niños abandonados, a las mujeres maltratadas, a los envejecientes desprotegidos, a los que tienen capacidades especiales para integrarlos, sí. Y el que tenga ese llamado de servicio, que lo haga en el nombre del Señor, porque a eso también Dios nos ha llamado. Dicen amén. Entonces, en este episodio bíblico se ve a una casa bendecida, porque en esa casa estaba la presencia de Dios.
Y como estaba la presencia de Dios, no escaseó ni la harina ni el aceite. Y los vecinos comenzaron a recibir también las bendiciones que producto de la presencia de Dios en esa casa llegó sobreabundantemente a esa familia. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué está ocurriendo en la familia? ¿Qué está faltando en la familia? ¿Por qué la familia se estanca? ¿Por qué mi casa se estanca? ¿Por qué siento que no estoy caminando a la velocidad que Dios quiere que caminemos? Que caminemos en lo económico, en lo espiritual, en lo afectivo, en lo pasional con mi pareja. ¿Qué está ocurriendo? Mira, antes que darte otros diagnósticos de consejería pastoral, desde aquí te digo, mete la presencia de Dios en tu casa. Mete la presencia de Dios en tu familia. Mete la presencia de Dios en tu matrimonio. Mete la presencia de Dios en tus planes. Mete a Dios en el centro de tu existencia. Amén. Y verás que algunas cosas no serán necesarias hacerlas. La presencia de Dios. Cuando valoras la presencia de Dios en tu casa, oye lo que te digo, metes a tu familia en la historia de Dios y la haces copartícipe de tu herencia espiritual. Cuando decidiste decirle al Padre, Señor, ven, entra en mi casa. Cosas grandes pasan cuando metemos a Dios en nuestra casa. Cosas grandes pasan cuando metemos a Dios a nuestra casa. Si nuestra hija, como aquel hombre que su hija ya había muerto, y le dijo, solo di la palabra, Señor, porque cuando tú digas la palabra, ya con eso tú estás dentro de mi casa. Oh, gloria al nombre del Señor. Ese hombre, sin saberlo, desató grandes profundidades teológicas, porque le dijo a Cristo, tú eres omnipresente, porque tú eres Dios. Este hombre, que ni siquiera era judío, reveló ahí que el Mesías prometido estaba ahí frente a él, y que era el Emanuel, el Dios con nosotros. Tan solo di la palabra, porque es lo mismo que tú la digas aquí y que la digas allá, porque tú estás aquí y también estás allá, porque eres el Dios omnipresente. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Wow. Cuando metes a Dios en tu casa, tú subes tu familia a otra dimensión. Oiga lo que dice la palabra en el versículo 2 del capítulo 16 del libro de Crónicas. Capítulo 16, versículo 37, perdón. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministraren de continuo delante del arca cada cosa, cada día. Y Obed-Edom, este nombre recuérdelo, repítalo conmigo, Obed-Edom. Obed-Edom. En hebreo significa el que sirve a Edom, ¿no? El siervo de Edom. Pero este es un tipo tremendo. Este tipo tiene para que prediquemos un año completo sobre Obed-Edom. Pero Obed-Edom y a sus 68 hermanos, ¿cuántos hermanos? Santo Dios. Ahí no había televisión, ¿no? Ahí no había internet, ahí no había Facebook. Ahí no se perdía el tiempo. Gloria a Dios por esa familia que no pierden el tiempo. Amén. Bendigo a Dios por esas familias. Amén. Bendigo a Dios por esa familia que no pierden el tiempo haciendo nada de eso. Y que se dedican a criar hijos y a hacer hijos. Gloria a Dios por la familia que hacen hijos. Denle un aplauso al Señor por la familia que se dedican a hacer hijos. Hasta ahora vamos a reevaluar algunas cosas sobre ese tema de hacer hijos. Amén. Y a Obed-Edom, oiga bien, y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Josa, como porteros. Yo le quiero preguntar a usted, o le quiero enseñar en este día a usted, ¿quién fue Obed-Edom? Obed-Edom fue un tipo hábil, un levita por demás, pero era un tipo hábil, de esa gente que pone su habilidad al servicio del reino. Levante su mano, diga, Padre, pon mis habilidades al servicio del reino. Amén. Que si sé mucho de redes sociales, voy a mandar todos los mensajes tuyos para evangelizar a mucha gente. Si sé mucho de cocina, me voy a poner a disposición de la iglesia para la cena de Navidad, estar aquí. Amén.
Que si sé de decoraciones me voy a poner con Rita y Albani y todo el equipo a ayudarlo a decorar. Amén. Que si tengo vocación para cantar, voy a pedir al ministerio que me deje ensayar por 2 años a ver si después califico para cantar en el grupo. Amén. Obed-Edom, ¿cómo aparece en la historia? ¿Cómo aparece este hombre? Cuando los filisteos, recuerdan lo que les dije ahorita, los filisteos se robaron el arca del pacto en un momento en que le ganaron una batalla a los israelitas y se llevaron el arca del pacto. Pero cuando se llevaron el arca del pacto, la metieron en el templo de Dagón. Recuerda este nombre, Dagón. Dagón era la principal deidad de los filisteos. Me van siguiendo, ¿verdad? El dios principal de los filisteos se llamaba Dagón. Entonces los muchachos agarraron su trofeo de guerra, que era el arca del pacto, y la metieron al templo, el arca del pacto, junto con la imagen del dios Dagón. Y resulta que cuando amaneció al día siguiente, fueron a ver a su dios Dagón y a la caja vieja que habían metido ahí, y resulta que la caja vieja estaba mirando a Dagón hacia abajo, porque Dagón se había postrado a adorar a la caja vieja, que era el arca del pacto, donde estaba la presencia del Dios de Israel. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora, amén. Oh, gloria a Dios. La presencia de Dios es superior a la presencia de todos los falsos dioses de todos los tiempos. Esto para mí significa mucho. Esto para mí me dice tantas cosas que pudiéramos predicar un mes completo sobre este tema nada más. ¿Sabe qué te dice esto? Que no importa el tamaño del diablito, no importa el tamaño del demonito, no importa el tamaño del infierno, no importa el tamaño del espíritu malo que está atormentando tu familia. Si metes la presencia de Dios en tu casa, prepárate a ver a tus enemigos postrados ante el Dios de Israel y ante su presencia. Oh, gloria al nombre del Señor. No hay problema más grande, no hay espíritu mayor, no hay fuerza más poderosa que la fuerza del Dios de Israel, si está en la presencia de Él y lo metes en tu casa. Dale ese aplauso al Señor. Oh, gloria a su nombre. No importa. Yo no sé cuál es el Dagón de este tiempo. Yo no sé cuál es tu Dagón, si es esa enfermedad que sientes que ya te venció. Si sientes que esa situación económica que ya te venció es el Dagón de tu tiempo. Si te vas a rendir ante el problema matrimonial que tienes. Si te vas a rendir ante la situación que tienes con tu familia, óyeme, si metiste la presencia de Dios en tu familia, es cuestión de horas para que veas a Dagón postrado ante el Dios de Israel, para que lo veas movido de su lugar y veas a Dios exhibido con poder y con gloria. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo más fuerte, por favor, al Dios de Israel, al Dios todopoderoso. Oh, gloria al nombre del Señor. Y cuando fueron, encontraron a Dagón pidiéndole cacao al Dios de Israel. ¿Y por qué me tiraste aquí abajo? ¿Y por qué me tienes humillado de esta manera? ¿Qué van a decir de mí los que vienen a sacrificar sus hijos delante de mí? Que yo no sirvo. Sí, es que tú no sirves. Es que tú no eres importante. Es que aquí el importante es el Dios de Israel y su presencia en nuestras vidas. Amén. Mete al Dios de Israel en tu casa. Díselo al que está a tu lado. Mete al Dios de Israel en tu casa. Y sigue diciendo el versículo 38 que Obed-Edom, cuando recuperaron el arca, porque miren lo que pasó con el arca, porque no fue solo a Dagón que humilló la presencia de Dios en el templo de los filisteos, no, sino que cuando se dieron cuenta los filisteos del lío en el que habían metido a su pueblo, al llevar el arca del pacto, el arca del testimonio a ese templo pagano, porque es bueno que usted sepa que estaba prohibido a todo ser humano tocar el arca. Usted lo sabía, ¿verdad? El arca del pacto, el arca del testimonio no podía ser tocada por nadie. Quien la tocara de manera irremisible iba a morir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Para que no se tocara, se le pusieron los barrotes que le dije, que se metían esos tubos en unos anillos para que la gente lo agarrara en los hombros y llevara la caja, perdóname, el arca del pacto encima sin tocarla. Tú sabes que en un momento, cuando los filisteos dicen, tenemos que quitarnos este problema de encima, tenemos que quitarnos este problema de encima,
llamaron a los capitanes de los filisteos, llamaron a los hombres fuertes para que empezaran a sacar el arca del templo donde estaba Dagón. Y empezaron a sacar el arca. Y cada vez que iban por una ciudad, por donde pasaba el arca, se desataba una peste de tumores y todo el que estaba cerca del arca en ese pueblo se enfermaba de unas plagas de tumores en todo el camino. Y desde adelante había uno que iba leyendo los mensajes en Facebook así: oh, pero ya vienen por tal sitio, ahí están los tumores saliéndole a la gente. Y de repente se enteraron que iban para donde ellos también. Ah, ahora vienen para acá, para también meternos las plagas de los tumores. Y lamentablemente esto ocurrió hasta que llegó al pueblo de Israel el arca. Cuando llega al pueblo de Israel el arca, va transportándose el arca como la Biblia ordena que se transportara, con los dos tubos. Y en un momento unos bueyes se tambalearon. Y cuando se tambalearon los bueyes que iban conduciendo el arca se iba a caer. Y uno de los hombres levitas que David había establecido fue a echarle mano al arca. Usa. Y murió inmediatamente de manera irremisible. Usa, un levita inclusive. Murió de manera inmediata e irreversible e irremisiblemente. A partir de ahí David se puso moca, se puso chivo y dice: pero espérate, Jehová, algo está pasando. Y aparece Obed-edom. Gloria a Dios por Obed-edom. Dice: no, tranquilo. ¿Cuál es el problema? No tienen deseo de llevársela para allá porque se metieron en cuco, se metieron en miedo. Tráiganla para mi casa. Yo no tengo problema. La presencia de Dios nunca te va a llevar problema a tu casa. La presencia de Dios nunca será molestia para ti ni para tu familia. La presencia de Dios no es problema. La presencia de Dios es solución. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros todo lo que os hace falta. A eso es que Dios viene a nuestra vida. A eso la presencia de Dios se mete en nuestra casa, para darnos lo que nos hace falta. ¿Qué es lo que te hace falta? Dice Santiago: si alguno está a falta de conocimiento, pídalo al Padre de las luces, quien la tiene abundantemente y sin reproche. Pídala, búsquela, pero en su presencia. Obed-edom dijo: no, ahí está mi casa. Traigan el arca para mi casa. Digan lo que dice la palabra. Dice la palabra que en esos 3 meses, que estuvo el arca del pacto, el arca del testimonio en la casa de Obed-edom, esa familia fue inmensamente bendecida. Wow, alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Inmensamente. Wow. El libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Oiga lo que dice sobre esto. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab, y en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y aquí está lo que le había comentado del buey que se revolcó y que se cayó. Ahora, lo que tiene que ver con la casa de Obed-edom en el versículo 14, oiga lo que dice: y el arca estuvo con la familia de Obed-edom en su casa. ¿Dónde estuvo el arca? En su casa. Dígale al Señor: Señor, métete en mi casa. Métete en mi casa. Y oiga lo que dice: estuvo 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Puedes ponerte de pie en esta hora, por favor. Obed-edom, con esta acción de meterle el arca en su casa, ¿sabe lo que provocó? Que sus 68 hermanos fueran parte de los hombres que Dios iba a utilizar para bendecir cuidando el arca. Cuando metas a Dios en tu casa, estarás bendiciendo todas tus generaciones. Cuando metas a Dios en tu casa, estarás bendiciendo a toda tu familia, a toda tu descendencia. Cuando metas a Dios en tu casa, estarás impactando a gente que no merecen ser impactadas. Vamos a estar claros.
pero que es tanta la carga de gloria que habrá sobre tu casa que no podrá contenerse solo en tu casa, sino que va a impactar positivamente a todo lo que te rodea. Oh, gloria al nombre del Señor. Entra en mi casa, Señor. ¿Alguien puede cantarle esta adoración al Señor en este día? Entra en mi casa, métete en mi casa. No te vayas de mi casa, Señor. Métete en mi familia, no te vayas de mi familia. Métete en mi vida, en mis negocios, en mis sueños. Métete en mis proyectos. Métete en mis frustraciones. Métete en mis fracasos. Métete en tantas cosas que he querido lograr y no he podido lograr. Ven, métete, impacta todo lo que mi vida representa. Métete en mi casa. Entra en mi casa. ¿Alguien puede decírselo al Señor en esta hora? Entra en mi casa, entra en mi casa. Habita en mi casa. No solo me visites, no me visites, no. Ven, habita en mi casa. Que tu presencia permanentemente esté en mi casa. Esté en mis hijos. En los hijos de mis hijos. No importa que ellos estén lejos. No importa dónde estén. Levanta tu mano en esta hora. Levanta tu mano en esta hora. Oh, gloria al Señor. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Adóralo, iglesia, adóralo. Porque tú eres mi bien mayor. Adóralo, iglesia, adóralo. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, Señor, entra en mi casa. En mi casa. Entra en mi comunidad. Entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Ven y sana las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo. Quiero orar en esta hora y no quiero irme sin ministrar a la iglesia. Yo quiero que la iglesia haga una acción de fe en esta hora. Yo quiero que la iglesia dé un paso al frente. Quiero que vengan, abandonen los bancos, por favor, vengan. Quiero orar por ustedes. Quiero que la pastora y los diáconos me acompañen, las diaconisas me acompañen. Vamos a